a Dios con la carne, yo no puedo adorar a Dios con mi mente. Yo tengo que adorarlo con mi corazón, yo tengo que adorarlo con aquel ser vivo que se conecta, que se relaciona, que tiene la intención y la comunión con Dios. Mi mente muchas veces se desconecta de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, pero mi espíritu está conectado. Nos damos cuenta que muchas veces a nosotros nos cuesta adorar, nos cuesta, hermanos, entrar en la presencia del Señor. El alma y la mente y el cuerpo está cansado, pero el espíritu, independientemente de cómo se siente el alma y cómo se siente el cuerpo, quiere adorar a Dios, porque esa es la dimensión del hombre entonces, que quiere adorar a Dios. Diga, yo lo creo. Yo le quiero hablar esta mañana acerca de que la adoración es un acto de obediencia a Dios. Diga, la adoración es un acto, diga, de obediencia a Dios. ¿Qué es la adoración? Amén. Entonces, la palabra adoración es muy usada en nuestro ambiente cristiano. Y aun cuando hemos terminado la alabanza, decimos, ahora vamos a adorar a Dios. Yo me pregunto entonces, ¿qué hemos estado haciendo anteriormente? Si el propósito por el cual nos reunimos, si el propósito por el cual Dios nos creó, fue para adorarle, fue para alabarle, fue para bendecirle, fue para exaltarle. O sea que tenemos intermedios en nosotros, que hay momentos que estamos cantando pero que no estamos adorando. Porque la adoración es un rendimiento a Dios independientemente de lo que yo siento, de lo que yo tengo, de cómo ando. Es una entrega absoluta a Dios. Es un reconocimiento que a pesar de mi adversidad, que a pesar de mis circunstancias, Dios me puede dar la fuerza para alabarlo a Él en medio de. ¿Y por qué? Entonces, cuando yo entiendo, amados hermanos, que no solamente es un momento, sino que es un acto de adoración, entonces Dios comienza a entronizarse en medio de nosotros y comenzamos a entender por propósito, por diseño, entonces, ¿qué es la adoración para nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nosotros asociamos la adoración a un lugar específico, a un momento específico. Jesús está hablando con esta mujer samaritana, se encuentran en el pozo de Jacob, tienen un diálogo. La mujer dice, bueno, yo entiendo que hay un Dios, yo sé que hay un Dios y para adorarlo hay que ir hasta Jerusalén. Le dice, mujer, no tienes que ir a Jerusalén, donde tú estás, tú puedes adorar a Dios. Amén. Donde yo estoy, o sea, yo no tengo que esperar venir el domingo, venir el miércoles para poder adorar a Dios. La adoración es un acto sublime y es una convivencia y es una comunión y es un estilo de vida y es algo donde nos encontramos con Dios en todo momento y en todo lugar. Jesús le está diciendo, mujer, te digo que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén la gente va a poder adorar a Dios, porque Dios es omnipresente y donde quiera que la gente doble, se humille, se postre delante de Dios, allí estará su adoración. Hemos entendido que la adoración simplemente es cuando hay música, cuando hay instrumentos. Pero cuando Jesús está en el pozo con la samaritana, cuando los patriarcas y los profetas, hermanos, se encontraron con Dios para tener esa comunión con Dios, no había músicos a su alrededor. Entonces ellos entendían que el acto más profundo de adoración era postrarse delante de Dios. Cada vez que ellos sentían, sabían que Dios estaba en ese lugar, el acto profético de ellos era postrarse y adorar a Dios. Amén, hermano. Entonces nosotros cantamos muchas veces sin entender lo que es adorar, sin entender lo que de verdad es adoración, sin entender muchas veces actuamos, hermanos, movidos a sistemas, a actos específicos, a lugares, amén. Pero la adoración es más profundo. La adoración tiene que ver con las actitudes del adorador. Cada uno de nosotros. Y decimos, no, ellos son los adoradores. Ellos son los que tienen que preparar su corazón. Ellos tienen los que tienen que hacerlo bien. ¿Y nosotros? Nosotros somos pueblo de Dios. Somos nación santa, somos real sacerdocio. En el Nuevo Testamento todos somos constituidos sacerdotes para adorar al Dios Altísimo. Amén, hermano. Entonces no podemos estar esperando
que nuestra adoración depende de cómo esté el estado de ánimo de los que adoran en la plataforma. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene entendimiento en su corazón, y el adorador debe reflejar, debe conocer, debe buscar en su espíritu los motivos correctos. Porque nosotros, hermanos, cuando le ofrecemos a Dios algo, debe ser con excelencia, debe ser lo mejor, debe ser lo que agrada a Dios. En la adoración no entregamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Por eso es que postrarnos muchas veces se nos hace difícil. Para estar parados para nosotros, sí, decimos es un momento, ya después me voy a sentar, me puedo sacrificar ese tiempo de estar parado. Pero el adorador entiende que más que estar parado es una postración, es una entrega, es una rendición, sin importar la ropa que ando, lo que los demás piensen. Amén, porque yo estoy entrando en esa dimensión de adoración. Entonces tiene que ver la adoración con la actitud del corazón del adorador, a la motivación que existe en cada acto de adoración. Y el ingrediente principal para poder adorar a Dios se llama obediencia. Diga obediencia. En obediencia nosotros adoramos a Dios, en obediencia nosotros nos rendimos a Dios. Muchos son movidos a conciertos cristianos, y en la mente de ellos y de los patrocinadores dicen ellos, vamos a adorar a Dios, pero realmente no están buscando a Dios, ni la presencia de Dios, sino a la persona. ¿Por qué razón? Conocemos más de la persona que va a cantar que Dios mismo, a quien nosotros vamos a adorar. ¿Y por qué decimos entonces que no son centros de adoración, aun cuando somos convocados a un momento de adoración? Porque estos lugares se convierten en ambientes de mercados, donde no hay respeto por lo que estamos haciendo. Tanto los músicos, los adoradores, como los patrocinadores vuelven un ambiente, amados hermanos, donde no hay adoración. La exaltación a Dios está muy lejos. La gente está corriendo a correr, a saltar con las personas, pero no a saltar por Dios. Porque esta gente no tiene entendimiento en su corazón. Y esta gente no puede adorar en su casa. Y esta gente misma no puede adorar en su propia iglesia. Pero cuando colectivamente todos están haciendo algo que sin entendimiento están buscando, sin saber la presencia de Dios, pero Dios no está en ese lugar, porque cuando Dios se manifiesta en un lugar a través de la adoración, los milagros suceden, las sanidades se dan, la salvación de las personas, que es lo más importante de todo evento que nosotros debemos hacer, es la salvación de las personas. Adoración. Si nosotros entendiésemos que aquí estamos adorando, todos vamos a entrar con respeto, todos vamos a entrar, hermanos, con una actitud, hermano, de rendición a Dios, y vamos a decir, no, este lugar, nos damos cuenta que aquí está la presencia de Dios. Pero cuando el adorador desconoce realmente a quién adora y cómo se adora, entonces no hay verdadera adoración, entonces no hay obediencia. Dios quiere obediencia en medio de todo lo que hacemos. Y la adoración es parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Amén, hermanos. Entonces la adoración es respeto, la adoración es reverencia a Dios. ¿Por qué? Por sus obras, por sus maravillas. Y es expresada la oración, el sacrificio, la ofrenda, la alabanza, el canto, el ayuno. Y todas estas formas se refieren a las actitudes internas que sentimos en nuestro corazón. No solamente decimos traigo esto, sino Señor, aquí vengo, Señor, con gratitud en mi corazón por la cosecha, Señor, por el tiempo de vida, por el tiempo de trabajo, por la bendición, por lo bueno que tú has sido conmigo. Entonces yo tengo un concepto diferente de lo que es adorar a Dios. ¿Sí? Entonces cuando usted se vuelve participante, cuando yo me vuelvo participante de la adoración, es cuando tenemos acceso, diga acceso, al trono de la gracia. Cuando nuestro corazón es derramado delante de Dios, entonces nosotros encontramos favor, encontramos gracia, nuestras peticiones son respondidas, porque el corazón de Dios es movido. Diga, el corazón de Dios es movido. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un programa que se llama Tiburones. No me refiero a tiburones de esos de mar, me refiero de esos grandes millonarios que financian proyectos. La gente llega, vende un proyecto, vende una idea, la gente tiene algo que quiere trabajar, pero por
falta de recursos económicos, no pueden desarrollarlo. Esta semana estábamos viendo estos tiburones. El proyecto era bueno, el proyecto tenía una demanda, no en el país donde estaba, pero fuera del país de ellos sí. Y ¿sabe una cosa? La mayor parte de los 6 tiburones, habían 5 tiburones que ya habían despreciado el proyecto que él tenía. Y alguien le preguntó al final y le dijo, bueno, dime por qué realmente te interesa este proyecto. Y el hombre se quebrantó y comenzó a llorar y dijo, toda mi inversión, todos mis sueños, mis anhelos y lo que anhelo para mí, para mi prometida, mi familia, está en este proyecto. ¿Y sabe una cosa? Lo que lo movió al tiburón a financiar el proyecto fueron las lágrimas, fue un corazón rendido. ¿Sabes una cosa? Mientras nosotros nos rendimos nuestro corazón delante de Dios, mientras nosotros estamos orando a Dios con un ojo abierto y con otro cerrado, mientras nosotros estamos pidiendo a Dios con incredulidad, sin creer, mientras nosotros, hermanos, no nos rendimos y no reconocemos el lugar que Él nos dio para adorar, hermanos, nosotros no estamos convenciendo a Dios porque Él nos conoce. Él quiere ver brotar de nuestro interior un quebrantamiento. Él quiere ver de nuestro interior, hermano, algo que realmente reconocemos que Dios es Señor y que Él es bueno. Y entonces nosotros necesitamos gemir delante de Dios. Necesitamos derramar nuestras lágrimas delante de Dios. Amén, hermano. Entonces los milagros se van a dar, las sanidades se van a dar. Amén. Amén. Por eso es que la adoración debe ser guiada por personas, hermanos, consagradas para Dios. Y quiero llevarlo al libro de Levítico, capítulo 8, versos 1 al 6. Es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Facilito, ¿verdad? Capítulo 8, versos 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió a la congregación y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo que está haciendo Moisés es consagrando a Aarón, es consagrando a los hijos de Aarón para que sean sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Sabe? Yo estaba meditando nuevamente esta frase en la mañana, lo que era un sacerdote. Es tremendo estar sacrificando animales, sacándole las tripas, preparando para el fuego. Nadie más podía hacerlo, ellos tenían que hacerlo. Cada persona que venía delante de Dios en un acto, hermano, de ofrenda para expiación de sus pecados, traía un animal para ofrecerlo y ellos tenían que sacrificarlo. Era un trabajo totalmente difícil, tedioso. Pero debido a su llamado, debido a su propósito, debido a la voluntad de Dios, porque el sacerdote que Dios ha llamado está para hacer la voluntad de Dios, independientemente de aquellas cosas que nos gusten o no. Amén, hermano. Y no era simplemente un evento allá una vez al año, era constante, donde el pueblo venía con sus sacrificios delante de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pecando, constantemente estamos fallando. Y el sacerdote tenía que tomar las culpas y los pecados y presentarlos a Dios. Pero este acto no era realizado si no había una ofrenda delante de Dios. Amén, hermanos. Y entonces nosotros decimos: estoy adorando, pero a nosotros nos cuesta soltar la ofrenda que Dios merece, que Dios recibe, que Dios está buscando de nosotros. Porque la ofrenda habla de un acto de gratitud, de amor, de perdón, de acción de gracia por todo lo que Dios nos está perdonando, por todo lo que Dios nos está condonando, por todo de lo que Dios nos está limpiando. Entonces el sacerdote venía y trabajaba en esta forma. Y así el sacerdote entonces era alguien consagrado, era alguien apartado para adorar a Dios, para ofrecer los sacrificios a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces habla de varias cosas este pasaje. En primer lugar, habla de las vestiduras de los levitas. Las vestiduras representan cobertura sobre sus vidas. Diga, cobertura, diga. Sobre su vida, diga. Sobre mi vida, diga. Amén.
habla cobertura sobre el ministerio, el cual nosotros desarrollamos. Un ministro no puede hacer lo que se le antoja. Necesita reconocer que tiene autoridad, que tiene una cobertura, que tiene un manto que está sobre él. Y en el momento en que el levita hace su sacrificio en su propia forma, no en obediencia como el profeta Moisés le mandó que hiciese, dice que todas las cosas se hicieron conforme a lo que Moisés había establecido. Ni Aarón ni sus hijos sacaron otra forma de hacer la consagración a Dios si no fuese por medio de lo que Dios había establecido a través de Moisés. Cuando usted trae un canto, cuando usted trae una ofrenda, cuando usted trae un acto de adoración a Dios, amados hermanos, lo hace en la forma en que su espíritu ha sido ministrado. La cobertura trasciende, porque la cobertura es ese manto que cae sobre tu vida para dar protección espiritual. Si el adorador no entiende que necesita el manto de cobertura para poder, hermano, entregar, consagrar, rendir delante de Dios, hermano, necesita entender, amén. Así que Moisés era su pastor, diga, Moisés era su pastor. Y Moisés representaba a Dios, diga, y Moisés, representaba a Dios, amén. Entonces hay ministros en la casa de Dios. Hay gente en la casa de Dios que no quiere seguir instrucciones, no quiere seguir patrones, no quiere seguir autoridad, no quiere seguir lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando estamos haciendo estas cosas fuera del orden que Dios ha establecido, es una adoración que Dios no recibe. Un rebote. Y así son nuestras palabras, y así son nuestras ofrendas, y así son nuestras oraciones. Hay un rebote porque necesitamos caminar en el orden que Dios ha establecido. Diga, caminar, diga. En el orden, diga. Que Dios ha establecido, diga. Amén. Entonces, cuando un ministro no sigue instrucciones, es una persona que se sale de la cobertura espiritual del sacerdote. Es una persona que se sale bajo la cobertura espiritual de la paternidad. Así que Aarón y sus hijos están haciendo la obra de Dios, están haciendo el ministerio de Dios conforme a lo que Dios ha establecido. Amén, hermano. Nosotros entonces no podemos elevar cantos, no podemos hacer actos delante de Dios solo porque a nosotros nos parezcan bien, porque suenen bonitos, porque es la moda, porque es lo que está todo el mundo escuchando, sino aquello que Dios demanda. Aquello que Dios demanda requiere sacrificio, y el sacrificio, amados hermanos, tenemos que ponerlos nosotros. Amén, hermano. Como pastores es muy fácil agarrar un material y tomarlo y enseñar. Para el músico también, y para el que canta también es muy fácil tomar de las canciones que ya ha cantado y dice, no me voy a complicar la vida, esto voy a cantar. Entonces, cuando nos encontramos con esa actitud en el corazón, ya no hay obediencia delante de Dios, porque Dios quiere que haya sacrificio. Diga, sacrificio. También Dios demanda del pueblo. Dios llamó al pueblo: congrégame al pueblo, tráelo delante del altar, tráelo delante del tabernáculo, porque el pueblo también debía tener entendimiento de lo que estaba ofreciendo. Para el pueblo era normal traer el buey, el macho cabrillo, y ofrecérselo al sacerdote: ore por mí. Mucha gente dice: pastor, ore por mí. Y pensamos que esa es simplemente la responsabilidad. Tú debes tener un acto de obediencia. Tú debes vivir de acuerdo a las normas también que Dios ha establecido para tu vida. Tú debes caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces, si dar algo a veces es lo más práctico, a veces es lo más fácil, pero Dios quiere que nosotros hagamos cada cosa en obediencia. Diga, cada cosa, diga, en obediencia. Hermanos, todo levita entonces que ofrecía un sacrificio, que ofrecía un servicio sin cobertura, sin unción, era un servicio seco y era un servicio muerto, porque no era aceptable delante de Dios. No era aceptable delante de Dios. ¿Y qué queremos nosotros? Que Dios acepte lo que hacemos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos que Dios se agrade con lo que hacemos. Pero para que nosotros tengamos el agrado de Dios, lo que hacemos debemos de hacerlo bien y debemos de hacerlo con excelencia. Diga, debo de hacerlo bien y debo de hacerlo con excelencia. ¿Usted quiere la aprobación de su jefe?
hágalo con bien y hágalo con excelencia. Y su jefe le va a decir, buen hecho, siervo. A usted le voy a confiar otras cosas. En la medida en que nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a ir confiando más cosas a nosotros. Amén. No nos conformemos simplemente con lo que hacemos. Hay más de Dios para nosotros. Dios tiene diversidad, Dios tiene provisión, Dios tiene abundancia. Hermanos, de llamados, de dones, de ministerios, de cosas que Él quiere que nosotros realicemos. Amén, hermanos. La exaltación vendrá cuando nosotros primero exaltemos a Dios. Amén. El punto es que a veces queremos darnos a conocer nosotros primero. No. Lo primero que debemos de dar a conocer es a Dios, y dice que Él nos exaltará cuando fuera tiempo. El adorador debe entender que lo que busca, hermano, es atraer no a las personas, sino atraer a Dios. Atraer a Dios, atraer a Dios. Cuando estamos adorando, eso es lo más importante, atraer a Dios, porque si la presencia de Dios es atraída, la vida suya y la mía van a ser cambiadas, van a ser transformadas, van a ser vidas diferentes, van a ser vidas que agradan a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eso va a suceder entonces cuando hay entendimiento de la adoración. Nuestro corazón se derrama delante de Dios. Nuestro corazón se llena del propósito de Dios. Nuestro corazón se llena de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y podemos ver entonces que Moisés hace un nombramiento de un sacerdocio, y no era un asunto de familia, no era un asunto de antigüedad, sino un mandato de Dios. Amén, hermanos. Dios le dijo, vas a escoger y vas a orar por Aarón, tu hermano, y vas a orar por los hijos de tu hermano, y ellos van a ser sacerdotes para siempre. Cristo Jesús fue delante del Padre y derramó su sangre, y también ha dicho sobre ti, tú serás sacerdote para siempre. Tu sacerdocio, hermanos, no solo está cuando venimos a este lugar. Tu sacerdocio lo practicas en todo momento y en todo lugar. Amén. No solamente nos ponemos la vestidura cuando venimos a cantar y cuando venimos a adorar. Nosotros tenemos que vivir un estilo de vida de un adorador dentro y fuera del lugar donde nos congregamos, porque ahí Dios se va a manifestar en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces Dios dice, me están ofreciendo algo que sí me agrada. Este adorador me agrada. Este adorador no se mezcla. Este adorador no se confunde. Este adorador muestra mi testimonio, mi gloria, me honra en todo momento y en todo lugar. Lo mismo en nuestra vida espiritual, porque el pueblo fue convocado a la reunión. El pueblo debe darse cuenta que debe dar testimonio también, no solamente a los líderes. Es fácil poner una demanda sobre los líderes. Amén. Y cuando colectivamente nosotros entendemos lo que es adoración, todo sacrificio que ofrezcamos va a ser aceptable y agradable delante de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Y dice que lo iban a ungir con aceite. Diga aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Diga el aceite, diga. Representa, diga, la unción del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que sin la unción del Espíritu Santo nosotros no somos nada. Para ministrar delante del Señor y delante del pueblo, es por causa de la unción que los corazones van a ser tocados, que los corazones van a ser liberados. Es la unción que rompe el yugo. Diga, es la unción, diga, que rompe el yugo. Dígase el Espíritu Santo, diga, quien nos convence, diga. Aquí pueden estar los músicos cantando y cantando y cantando. Yo puedo estar horas y horas predicando. Ni los músicos ni yo los vamos a convencer. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, lo va a convencer. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Diga poder. El Espíritu Santo es la unción de Dios, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos da gracia para enseñar, para cantar, para tocar, para ministrar, para adorar. Amén, hermano. El Espíritu Santo nos motiva, nos convence, nos hace llegar al lugar donde Dios se va a manifestar. El Espíritu Santo nos trae con alegría, nos trae con expectación, nos trae con libertad. El Espíritu Santo nos convoca a unirnos a un pueblo que viene con la misma intención y la misma actitud en su corazón de
celebrar y adorar a ese Dios maravilloso, amén, hermano, que ha sabido cuidar de nosotros en todo momento. Entonces nos juntamos como cuerpo, como colectivo. Entonces la unción del Espíritu Santo comienza a tratar el corazón de los músicos, de los cantores, de los predicadores, del pueblo, y cada uno de nosotros estamos entendiendo que estamos rodeados de una atmósfera de gloria, de una presencia, amén, hermano, que fuimos atraídos para adorar. Entonces ya no hay lugar para estar pensando en la duda, ya no hay lugar para el temor, ya no hay lugar para la ansiedad, ya no hay lugar, hermano, para la vagancia, porque hemos entendido que este es un tiempo de Dios, y hemos entendido que este es un tiempo para adorar a Dios, que nada debe ocupar el espacio, ni el tiempo, ni en nuestra mente y en nuestro corazón, porque todo pertenece a Dios. Nosotros muchas veces queremos provocar una atmósfera de unción por la fuerza. No funciona así. La unción no funciona así. La función es derramada cuando el corazón del ser humano se rinde delante de Dios. Y por obediencia entonces decimos, a veces decimos, solo Dios sabe cómo me siento. Solo Dios sabe lo que me pasa. Solo Dios sabe lo que me duele. Solo Dios sabe lo que necesito. Sí, Dios dice, yo lo sé. Pero yo necesito que tú te rindas a mí. Yo necesito que tú te postres delante de mí. Yo necesito que tú reconozcas que yo soy tu Dios. Amén. Pero entonces decimos, Dios sabe. Y venimos con esa intención de engañar a Dios y decir, Dios, tú sabes que yo no te adoro porque a mí todo me duele. A veces pensamos manipular a Dios. Dios sabe, Dios me entiende que como a mí me duele, entonces yo no puedo. Dios no te va a entender en esas características y en esas condiciones. Amén. Cuanto más débil y cuanto más derrotado estás es cuando debes correr al altar del Señor, a la presencia del Señor, a buscar su gloria, a buscar su poder. Amén, hermano. Y entonces nos damos cuenta que cuando la unción del Espíritu, el aceite que fue derramado sobre estos ministros que fueron consagrados para adorar a Dios, hermano, su vida comenzó a cambiar. Eran ministros que estaban delante de la presencia del Señor. No eran momentos como los que nosotros tenemos. Hoy venimos, estamos un tiempo, después nos vamos a seguir la vida que hemos estado viviendo. Pero ellos no, fueron apartados, un estilo de vida. Nosotros necesitamos entender que Dios tiene para nosotros un estilo diferente al que los demás tienen. Amén, hermano. Entonces el adorador entiende que la adoración no simplemente es un acto de levantar las manos, no es simplemente decir, estoy aquí y estoy ahí. No, es una rendición. Diga, es una rendición. Diga, es una rendición. Amén, hermano. La unción entonces pudre el yugo. Diga, la unción, diga, pudre el yugo. Le dice, van a traer becerro. Diga, becerro. El becerro era un animal como el buey para ser ofrecido en sacrificio en el altar. Pues los mismos israelitas se habían familiarizado con los dioses de Egipto. Amén. Imagínese usted que cuando Moisés sube al monte Sinaí y se tarda 40 días y Aarón y los líderes de Israel juntan oro. Y de aquel oro dice Aarón, yo lo tiré al fuego y salió este becerro, dice. Salió este becerro, dice, automáticamente salió el becerro. No, era el becerro que ellos traían. Muchos de ellos nacieron, se criaron, se culturizaron. Hermanos, vivieron de acuerdo a las costumbres de Egipto. Y por eso es que la forma de adorar de ellos no era un Dios invisible, sino un Dios visible, algo que ellos pudiesen tocar. Y dice Dios, tienen que traerme el becerro. ¿Cuál es el becerro que nosotros estamos adorando? ¿Cuál es el becerro que no hemos quemado, que no hemos sacrificado? ¿Cuál es el becerro que a nosotros nos estorba de estar en comunión, en intimidad con Dios? Entonces el adorador debe traer ese becerro y ponerlo en el altar para sacrificarlo delante de Dios. Entonces si queremos adorar a Dios en obediencia, diga, en obediencia. No pueden haber becerros, diga. Sí, tenemos muchos becerros que necesitamos quemar en el altar. Amén, hermanos. Y número 3 dice, traigan los carneros. Los carneros son los machos de las ovejas. Y estos carneros eran usados para sacrificios, para sacar lana. Eran comestibles para el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Traigan sus carneros, sus machos cabrillos.
¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta, amados hermanos, sacar los carneros? Tal vez tu carnero, tal vez puede ser un billete a 100. Un día 100, no vamos a mencionar el de 500. Ya lo mencioné, pero no lo iba a mencionar. Quizás tu carnero es ese. Dice, no, este no lo puedo sacrificar porque este me sirve a mí. Y Dios dice, no, si me vas a adorar, me vas a dar lo que yo te pido, no lo que tú quieres. Amén. No, este no se ha convertido, ni hablemos de eso ahorita. No queremos sacar los carneros que están en nuestra vida. Le dice, vas a traer los canastillos y los panes sin levadura, que representan al cuerpo de Cristo en la comunión de la Santa Cena para el pueblo de Israel. Habla de pureza, habla de santidad. Los panes sin levadura, habla sin mezcla, sin religión. Habla, amados hermanos, sin estar juntados con otros pensamientos, con otras lógicas, con otras filosofías, con otros razonamientos. Usted no puede estar comparando la palabra con el humanismo. Usted no puede estar comparando la palabra con la lógica, con la razón. Usted no puede estar comparando la palabra, amados hermanos, con la filosofía. ¿Aló? Usted no puede estar debatiendo entre la creación y la evolución. Usted debe tener un entendimiento en su corazón, amén, hermano, que Cristo era puro y era perfecto, amén. Fue perfecto y será perfecto. Nosotros estamos en ese proceso, estamos siendo purificados y estamos siendo santificados. Cada vez que venimos a la reunión del Señor, estamos siendo tratados en nuestro corazón. Y Dios está entonces ministrando nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué hace un adorador? Un adorador escucha la demanda de Dios. ¿Qué hace un adorador? ¿Qué hace un adorador? Así que Dios tiene demandas para con nosotros. Génesis 22. Génesis 22. A los que le adoran, Dios tiene demandas sobre ellos. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Entonces Dios va a demandar de nosotros. Génesis capítulo 22. Versos 1 y verso 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Diga, el adorador, diga. Escucha, diga. La demanda de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Probando, diga, probando. Diga, Dios prueba, diga. El corazón, diga. De un adorador, diga. Amén. Y Dios lo está probando no para hacerlo tropezar, no para hacerlo caer, no para quitarle lo único que tiene, no para dejarlo sin nada. Dios lo está probando porque está buscando la obediencia de su corazón. Dios busca esta mañana de usted y de mí la obediencia de nuestro corazón. Dile a tu hermano: Dios busca tu obediencia, diga. Amén. Cuando tú le obedeces, entonces Dios desarrolla carácter, Dios desarrolla disciplina. Dios te desarrolla como persona, Dios te desarrolla como hijo, Dios te desarrolla como siervo. Cuando tú estás dispuesto a oír y a obedecer a Dios, Dios te va a llevar al siguiente nivel. Dios tiene lista la siguiente promoción. Muchos de nosotros no hemos subido a la siguiente grada porque no hemos obedecido en lo que Dios nos ha pedido. Amén. Probó Dios a Abraham. Y todos nosotros necesitamos y vamos a ser probados por Dios para ver realmente lo que hay en nuestro corazón, que es lo más importante que hay en nosotros para con Dios. Nosotros decimos que amamos a Dios, que Dios es lo más importante, pero cuando Dios nos pone a prueba, ya nosotros realmente sabemos si amamos a Dios o no amamos a Dios, si obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces Dios desarrolla carácter de la misma manera como vimos el miércoles, que el fuego refina el oro. No, ayer, el viernes sí. Estuvimos hablando cómo Dios nos refina como el oro.
Así Dios nos quiere refinar a nosotros también para sacar todas las asperezas que nos impiden tener esa relación con Dios. Amén, hermano. Entonces el adorador que viene delante de Dios necesita sacar aquellas cosas que son un estorbo delante de Dios. Y usted tiene que ir delante de Dios. Dios le va a hablar y Dios le va a decir, dame esto, haz aquello. Y Dios nos está esperando que nosotros, hermanos, con la palabra que Él nos dio, con el mandato que Él nos dio, que nosotros lo hagamos, que nosotros lo cumplamos. Amén, hermano. Él se nos acerca, diga, Dios se nos acerca, diga, para probar, diga, nuestro corazón, diga. Amén. Entonces cuando nosotros somos probados, podemos hacer dos cosas. Nos podemos quejar o nos podemos acercar a Dios. ¿Cómo Dios me pide que haga esto? Si bien sabe que no puedo. Claro que puedes. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes. Dios te pide hacer algo que tú puedes. Amén. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Siempre que Él te pide es algo que tú puedes hacer. Es algo que yo puedo hacer. Si fuera algo que yo no puedo hacer, que usted no puede hacer, entonces Él no se lo estuviera pidiendo. Entonces Él interviene de manera directa en tu vida. Interviene de manera directa en mi vida. Trabaja de manera directa en mi corazón. Trabaja de manera directa en mi sentir, en mi llamado, en mi propósito, en lo que yo soy, en lo que yo hago. Amén, hermanos. Entonces de las cosas que usted y yo podemos hacer, Dios espera que yo las haga. Diga, de las cosas, diga, que yo puedo hacer, diga, Dios está esperando que yo las haga. Entonces hay cosas en tu vida, hermanos, que Dios no las va a hacer, tú las tienes que hacer. Y Dios te va a demandar, y Dios te va a probar, y Dios te va a pedir. Y Dios se va a acercar a ti, y Dios te va a hablar. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos ruegue. Muchas veces le queremos que Dios, así como somos nosotros, ¿verdad? De obedientes, ¿verdad? A nosotros nos dicen una cosa y es como que es de nada, papá. Y yo quiero decirte que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un Rey de Reyes no está revocando las órdenes que Él dice. Amén. Él dio una orden y Él espera que nosotros la cumplamos. Ahora, cuando yo no la cumpla, entonces yo asumo las consecuencias. Cuando yo no hago lo que Él me dijo que debía hacer, entonces yo asumo las consecuencias de aquella desobediencia producida en mi corazón. Amén. Diga, Dios nos está probando, diga. Amén, hermanos. Entonces nosotros tomamos la decisión. Nos quejamos o obedecemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así que esta demanda que Dios hace para este hombre es una demanda sin sentido. Hermanos, Dios quería probar a Abraham. Amén. No era una demanda irracional, sino una demanda inteligente para ver. Diga, para ver. ¿Hasta dónde? Diga. Llegaba la obediencia, diga, de Abraham. En la mente de Dios nunca quiso matar a Isaac. Pero en la mente de Abraham dijo, si Dios me lo pide es que lo tengo que sacrificar. Y lo tengo que ofrecer en el altar. Ahora, Abraham llega a un acto de obediencia porque él ha visto su caminar atrás y él se dio cuenta que en las cosas que Dios le pidió y él no fue obediente, él se atrasó en los proyectos de Dios. Ahora, él está convencido en su corazón, amados hermanos, nosotros debemos estar convencidos en su corazón que debe llegar un día y que debe llegar un momento que ya suficientes veces por causa de desobedecer a lo que Dios nos mandó en el pasado, nosotros tuvimos muchos obstáculos, tuvimos mucha desobediencia, tuvimos el crecimiento y el propósito de Dios para nuestra vida o lo que nosotros estamos haciendo. Entonces en este tiempo que Dios nos vuelve a hablar y que Dios muestra su misericordia y su amor para volvernos a hablar, lo mejor que nosotros podemos hacer es responder inmediatamente al mandato del Señor. No debemos dejarlo para después. No debemos dejarlo para el siguiente día, para la siguiente semana. No debemos decir, voy a ir a orar, voy a consultar, voy a averiguar, voy a juntarme, voy a ir a ayunar. No. Es una actitud donde Dios espera que nosotros respondamos. Cuando Dios lo llama a Abraham y Abraham responde y le dice, heme aquí, le está diciendo, ¿qué es lo que quieres?
Cualquier cosa que quieras, aquí estoy, Señor, lo voy a hacer. Él no estuvo cuestionando, simplemente él se despertó y obedeció a Dios. Ahora Dios le pide algo que para la mente de Abraham era irracional, tal vez para su mente suya también y la mía sea irracional. Porque Dios está pidiendo algo que no era fácil de dar, diga, no era fácil de dar, diga. Siempre que Dios te pida algo, va a ser aquello que no es fácil de dar. Amén, hermano. Siempre que Dios nos pide algo, perdonar no es fácil. Pero como no quieres, eso es lo que te pido que hagas. Eso no, dice. Paso siguiente, Señor. Hablemos otros asuntos. Señor, ya ocupamos suficientes minutos en esta agenda, Señor. Pasemos a otro punto y Dios no va a pasar a otro punto mientras Él no haya arreglado el punto que tiene que arreglar en nuestra vida. Amén, hermanos. Diga, Dios no va a pasar a otro punto, diga. Mientras no hayamos arreglado, diga, el punto que debemos tratar, diga. Amén. Pero bendito sea Abraham, que Abraham no se negó. Abraham obedeció a Dios. Diga, Abraham, diga, obedeció a Dios. Número dos. Número uno, dijimos que un adorador escucha las demandas de Dios. Número dos, un adorador responde en obediencia a Dios. Diga, responde, diga. En obediencia, diga. A Dios. Versos 3, 4 y 5. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécele como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y enseñó su asno, verso 3. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Mire qué tremendo es esto, hermanos. Amén. Esa mañana fue una de las mañanas más grandes de un acto de obediencia que un ser humano sobre la faz de la tierra pudo haber mostrado a Dios. Esta mañana tú viniste a este lugar y puede ser el acto de obediencia en el cual Dios va a marcar tu vida, va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa, va a cambiar tu vida, va a transformar tus generaciones. Esta mañana en un acto de obediencia Dios te puede llevar, amados hermanos, a sacar de toda culpabilidad, de toda condenación. Te puede sacar de todo pasado de ruina, de toda mentira, de todo engaño, de toda limitación. Esta mañana en un acto de obediencia, simplemente por reconocer delante de Dios, de entregar aquellas cosas que han sido un obstáculo, que han estado antes que Él. Podemos sacrificar becerros, machos, cabrillos. Esta mañana podemos, hermanos, reconocer en un acto de adoración cuán grande es nuestro Dios. Y la próxima vez que tú cantes con tu boca cuán grande es Él, entonces estarás exaltando su nombre, ya no con palabras, sino con hechos que demuestran la gloria y la presencia de cuánto Dios vale para nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Esta mañana puede cambiar tu vida, esta mañana puede cambiar tu casa, esta mañana puede cambiar tu destino. Esta mañana lo profético de Dios se puede activar en tu vida y tú vas a traer una palabra generacional de rompimiento sobre tu casa. Esta mañana, hermano, vas a sembrar por tu casa. Esta mañana vas a levantarte delante de Dios creyéndole que Él es un Dios poderoso. Amén, hermanos. Entonces ya tuvimos lecciones en el pasado. Muchas cosas Dios nos habló y nosotros no fuimos obedientes. Y por no ser obedientes, no hemos cosechado. La cosecha que Dios determinó para nosotros ha estado detenida. Pero hoy, en un acto de fe, en un acto de amor, en un acto, de hermanos, de adoración, nosotros nos levantamos para bendecir el nombre del Señor. Amén. Así que le dice a Abraham: me va a ofrecer sacrificio en este lugar. Y entre la distancia que vivía Abraham y el monte que Dios le señala, hay una distancia de 80 kilómetros. ¿Sabe? De aquí a Comayagua hay 82 kilómetros.
Esa era la distancia que Abraham tenía que caminar con su hijo para ofrecerlo en el altar y sacrificarlo delante de Dios. Él tenía que demostrarle a Dios que era lo que más amaba, que era lo más importante, que era lo más valioso para él. Amén, hermano. No podemos aferrarnos a cosas, hermano, a relaciones. Y esto habla de familia también. Muchos de nosotros tenemos la familia antes que a Dios, tenemos a los hijos antes que a Dios, tenemos bienes, tenemos carreras, tenemos profesiones, tenemos trabajo, tenemos títulos antes que a Dios. Puede ser ministerio, puede ser llamado, que están antes que Dios, y Dios quiere que los ofrezca en el altar del sacrificio, amén, para que le muestres a Dios que es lo que verdaderamente es un adorador, que trabaja en obediencia a Dios. Diga, trabaja, diga, en obediencia a Dios, amén, hermano. Vamos a darle a Dios lo que más amamos, amén, amén. ¿Es fácil lo que pide Dios? No es fácil. Que le pide a un hijo no era fácil, pero Dios estaba buscando la obediencia. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? La obediencia. Entonces, la adoración es un acto que inicia con la actitud de obediencia. Él lo hizo de forma voluntaria. Él, hablando de Abraham, aceptó la demanda de Dios. Él decidió sacrificar a su propio hijo. Amén. Hizo todos los preparativos y empezó su viaje al lugar que Dios le dijo. Entonces, Abraham consideró el sacrificio como un acto de adoración y estaba dispuesto a darle a Dios lo que más amaba. Nosotros estaremos dispuestos a darle a Dios lo que más amamos. ¿Estarás dispuesto a darle a Dios este día lo que más amas? ¿Qué ha interferido entre tú y Dios? Y Dios dice, no, ese es un becerro. Tienes que sacrificarlo en el altar para que yo pueda derramar mi aceite sobre ti. Y para que tú puedas venir diciendo, clamando, cuando vienes para este lugar, porque no derramas sobre mí, derrama sobre mí tu aceite de perfecta paz. Tú vendrás diciendo, y yo estoy buscando el tiempo que puedo ir para encontrar un lugar de paz. ¿Cómo vas a encontrar un lugar de paz si Dios pone demanda, si Dios te pide, si Dios te busca, si Dios te está pidiendo y nosotros no queremos ofrecer delante de Dios? ¿Cómo vamos a recibir ese derramamiento del Espíritu, esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, ese fuego de Dios, si lo que Dios nos pide no se lo podemos dar porque estamos aferrados a ellos? Escucha esto. Tú debes saber oír a Dios. Alguien puede venirte y decirte, Dios dice que me des el carro, que me des la casa, que me des el terreno, que me des la propiedad. Hermano, hay gente engañadora, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios van a saber discernir qué es la voz de Dios, qué es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces Dios, cuando se acerca a Abraham para pedirle algo que él más amaba, es para que Dios quería estar por sobre todas las cosas en el corazón de Abraham. Dios quiere estar por sobre todas las cosas en tu corazón. Yo sé que los jóvenes tienen sueños de una carrera, de una profesión, y eso es bueno. Nosotros les animamos, esfuércense, pero eso no debe ocupar el lugar de Dios. Un día van a querer casarse y van a estar enamorados, pero eso no debe tomar el lugar de Dios. Un día van a tener su primer hijo y es el sueño de su vida, pero ese primer hijo no debe tomar el lugar de Dios. Dios debe ser lo más grande, lo más importante. Un trabajo, por muy bueno que sea, por muy bien que te paguen, por muchos beneficios que tenga, no debe tomar el lugar de Dios, porque Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Dice, dame lo que más amas. ¿Por qué no viene? Ay, que amo el trabajo, ay, que amo el estudio, amo la carrera, amo esto, amo. Y Dios, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces Dios dice, bueno, hijo, dame esto. Él no te va a forzar, Él no te va a obligar, Él no te va a poner en mal en tu trabajo para que te corras. Dios jamás va a hacer eso. Dios no da lo que no tiene. El Dios que yo tengo simplemente da bendiciones, amén. Pastor, pero ¿por qué nos pasan ciertas cosas entonces? ¿Por qué se me arruina el carro? ¿Por qué tengo problemas con los hijos? ¿Por qué tengo problemas con la familia? ¿Por qué tengo estas circunstancias? Por actos de desobediencia.
estamos cosechando lo que sembramos. Si Dios te dijo, hijo, cuando tú reconozcas que lo más importante soy yo en tu vida, no habrá cosa más importante allá afuera que Dios. Amén. Imagínense que Dios nos pide 2 horas el domingo. Y nosotros no tenemos 2 horas para el Señor el domingo. ¿Cómo va a ser Dios lo más importante? Y nosotros estamos llenos de excusas. Excusas sobran. El punto es que delante de Dios no valen las excusas. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el adorador entiende que aquellas cosas que han tomado su corazón y que se han vuelto antes que Dios, amén, hermano, cuando Dios se las pide, está dispuesto a entregarlas. Amén. Entonces, si usted es una persona que quiere crecer espiritualmente y dice que tiene estorbos en su vida, dice, es cierto, las voy a dar porque mi único anhelo ahora es servir a Dios. Fíjate que mientras estamos sanos en nuestros cuerpos, no nos damos cuenta cómo se nos va la vida ni en qué gastamos la vida. Pero medio Dios dan un diagnóstico. Ay, papita, dice. Ay, papita, dice. O sea, ya mira las tablas encima. Ya comienza a arreglar el funeral. Y la mente comienza a viajar y ni terreno tiene. No ha pagado el hoyo. Ay, ay, papita, dice. Ay, ay, ay. ¿Por qué tener que llegar a un punto de desgracia cuando estamos en esta condición ahorita? Decirle, Señor, hoy es mi día donde yo puedo reconocer que necesito entregar, Señor. Lo voy a entregar a ti voluntariamente, Señor. Abraham no sintió dolor, Abraham no sintió queja, Abraham no sintió temor, Abraham no sintió rechazo contra Dios cuando Dios le está diciendo, dame tu hijo, al único que tiene, al único que amas, dámelo y ofrécenlo en el altar. Entonces hay cosas en nosotros que Dios las está demandando, que Dios les está pidiendo, que Dios quiere que nosotros se las entreguemos. Diga, Dios quiere, diga. Dios quiere. Que yo se las entregue, diga. Amén. De igual manera, cuando nosotros venimos delante de Dios al altar, traemos ofrendas, traemos nuestros diezmos, debemos de hacerlo con un acto de adoración. Y cuando lo haces estás diciendo como Abraham, Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Diga, Dios. Tú eres lo más importante en mi vida. Cuando yo te doy, diga, cuando yo te doy mis diezmos, sonriendo, y mis ofrendas. Allá no, ¿verdad? Cuando yo te doy mis diezmos y mis ofrendas, ahí estoy demostrando cuánto realmente yo amo a Dios. Cuán importante es Dios para mi vida, para mi casa, para mi familia. Amén, hermanos. Diga, yo lo creo. Diga. Amén. Entonces, no crea que solamente cuando nosotros decimos, voy a adorar a Dios y voy a levantar las manos, es suficiente. No. No. Porque Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere tratar con mi corazón. Y número 3, un adorador responde en fe. Diga, un adorador, diga. Responde en fe. Otra vez, un adorador, diga. Responde en fe. Verso 6 al verso 10 de Génesis 22. Verso 6 al verso 10 de Génesis 22. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Oiga, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron, ¿qué? Caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Padre, dime, hijo, aquí está la leña del fuego.
del cuchillo. Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde? Esto ya no me parece bien, dijo Isaac. Esto ya no es asunto, ya no, yo creo que... Pero Abraham dice, hijo, no te preocupes. Hijo, no te preocupes. Dios lo va a proveer. Ahora, Isaac recibe una palabra de fe. Diga, Isaac. Recibe una palabra de fe. Ahora, ¿por qué Isaac puede confiar en esta palabra? Porque había oído a Dios, había conocido a Dios. Él había visto cómo su padre amaba a Dios. Él sabía al Dios al cual su padre servía. Y si su padre le decía que Dios iba a hacer algo, es porque lo iba a hacer. Porque él no tenía un Dios mentiroso, sino un Dios bueno, un Dios poderoso. Entonces las palabras que nosotros como padres desatamos sobre nuestros hijos van a llevar el poder de Dios sobre ellos. Cuando ellos nos vean que nosotros amamos a Dios, que entregamos a Dios lo que más amamos, que nos rendimos a Dios, amén, hermano. Ellos van a creer cuando no haya comida, cuando no haya dinero, cuando no haya ciertas cosas. Van a creer cuando tú les digas, hijo, vamos a orar, porque Dios se va a manifestar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra necesidad. Ya nuestros hijos no van a estar preocupados, porque saben que hay un padre como Abraham que sabe creerle a Dios, y esa fe es desatada sobre los hijos también esta mañana, por causa de que un adorador entiende cómo acercarse a Dios, cómo creerle a Dios, cómo entrar en la dimensión de Dios. No te preocupes, le dice. Y llegan allá y preparan el altar, preparan la leña. Isaac pudo haberle dicho, papá, pero tú me dijiste que yo no era el cordero. Ahora me estás amarrando. Y resulta que yo soy el cordero. No hubo voz de protesta, porque en la fe, en el corazón de Isaac estaba, mi papá dijo que Dios va a proveer cordero, y aquí estoy yo para ser sacrificado. Yo soy lo que mi padre más ama, pero nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando rindas a Dios lo que más ama, Dios va a proveer para todo aquello que tú necesitas. Dios va a abrir los cielos y la ventana de los cielos, las compuertas del cielo, para derramar bendición sobre tu vida. No sé si logras captar lo que Dios está tratando de decirte y lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Dios está tratando esta mañana de provocar un rompimiento en su corazón de duda, de incredulidad, porque estás pensando que eres tú el Abraham, el que llevas la comida. Tus hijos necesitan ver al Dios que está sobre ti y que te abra las puertas para que tú llevas provisión. Tus hijos necesitan ver, nuestros hijos necesitan ver con cuánta integridad, con cuánta intensidad, con cuánta devoción, con cuánto amor, con cuánta consagración nosotros amamos a Dios. Ellos necesitan ver el corazón del adorador. Ellos necesitan conocer el Espíritu de Dios fluyendo, trabajando dentro de nosotros. Ellos necesitan ver que nosotros somos hombres íntegros, que creen en la palabra que nosotros les decimos, que no estamos turbados, que no estamos hablando mal, que no estamos negativos, que no somos fluctuantes en nuestra relación con Dios, que no aparecemos de vez en cuando podemos, cuando sentimos, cuando tenemos ganas, sino que en todo tiempo y en todo momento Dios es lo más importante. Tengo cosas que hacer, pero Dios es importante. Dios me llamó hoy para estar en su presencia, en su lugar, y voy a dejar lo que estoy haciendo para ir y adorar a Dios. Dios está convocando a su pueblo que entienda lo que es verdaderamente adorarle. Demasiadas cosas ocupan nuestra vida, y el diablo es especialista en ponernos obstáculos en el camino. Solo hasta que somos obedientes. La Biblia dice que el diablo tentó a Jesús por 40 días, todos los días lo tentaba. Y Jesús tenía una respuesta: vete de aquí, Satanás. El diablo va a venir sobre tu vida cada vez que tú quieras agradar a Dios, pero en la medida en que tú accionas en obediencia a Dios, Satanás se tendrá que ir también, aleluya. Él verá la presencia de Dios en tu vida. Y digo, estoy amarrado, pero mi padre dijo que Dios va a proveer. Oh, estoy aquí, pero yo no quiero soltarme. Isaac no estaba gritando, no tenía enojo contra su padre, no tenía insultos contra su padre. Él estaba diciendo, estamos aquí en obediencia a Dios. Cuando un padre obedece a Dios, los hijos van a obedecer a Dios.
Cuando los padres obedecen a Dios, los hijos van a obedecer a Dios. Maravilloso fruto del Espíritu. Maravillosa presencia del Espíritu. Amén. En ningún momento Dios quería matar físicamente a Isaac, pero quería ver el sacrificio del corazón de Abraham. Dios no quiere matar a tus hijos. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere prosperar a tus hijos. Dios quiere volver señores, príncipes, reyes a tus hijos, gobernadores, gente que está por encima, gente que son cabeza, gente que son llamados a estar delante de los de gran estima, no en los de baja condición, pero está esperando Dios que los padres de todo corazón se vuelvan a Dios, que nosotros como padres nos volvamos a Dios. Entonces el favor y la gracia que ellos necesitan, las puertas estarán abiertas cuando ellos toquen, cuando ellos vayan en camino, porque hubo un corazón de un padre rendido delante de Dios. Y vendrá la tentación y vendrá la prueba, y no tendrá poder contra nuestros hijos por la fe que fue sembrada en sus corazones, por la fe viva impartida de parte de Dios sobre ellos. Vendrá la tentación del diablo, pero no podrá derribarlos, porque hubieron padres que se pararon para creer en la promesa y en la palabra que Dios estableció sobre su vida y sobre su casa. Tú necesitas entender que tu adoración va más allá de levantar las manos y de cantar canciones. Es de rendir, es de entregar, es de consagrar a Dios. No solamente es tener buenos deseos para con nuestros hijos. Tenemos que dar pasos de fe. Nosotros como padres tenemos que venir ante Dios para que nuestros hijos puedan ver cuánto nosotros amamos a Dios. Venimos a la casa de Dios a rendirnos a Dios. Oh, cuántos alaban a Cristo. Amén. Así que el propósito de las pruebas, cuando Dios manda pruebas, cuando Dios nos pide algo, es para probar nuestro carácter, es para probar lo que hay en nuestro corazón, es para incrementar nuestra consagración a Dios. Amén. Y a través de esa experiencia difícil, amados hermanos, nosotros vamos a aprender lo que significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios no siempre es fácil. No siempre es fácil dar un paso de fe. Nosotros estamos esperando que se seque el río, que se seque el mar, que se caigan las murallas. Y Dios está esperando que nosotros demos el paso de fe para caminar sobre las aguas. Que aun cuando las aguas no se han separado, Dios está esperando que te metas en ellas. Porque Dios está llamando a hombres y a mujeres de fe que le puedan creer a Él. Y entonces cuando tú pasas y tus hijos te están viendo del otro lado, van a poder pasar al otro lado como los padres pasaron. Cuando Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque Dios me ha llamado a mí. Y Eliseo dijo: no te puedo dejar. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y partieron juntos. Y cuando Elías se paró frente al Jordán, sacó su manto y con el manto dice que dividió las aguas del Jordán y pudieron pasar juntos al otro lado. Del otro lado Dios estaba esperándolo porque ahí iba a suceder el rapto de Elías. Ese era el momento y ese era el día donde Elías se tenía que ir con Dios. Pero tenía un hijo espiritual, tenía un hijo que había caminado con él, que había conocido la palabra profética, que había conocido la palabra de Dios. Cuando Elías se fue, dice la escritura, que Eliseo recibió ese manto. Cuando él regresó, se paró de nuevo en las aguas del río Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y del mismo modo golpeó las aguas y Eliseo pudo pasar en seco. Los hijos de los profetas que estaban al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén, amén. Así nuestros hijos van a caminar por fe, por donde los padres han atravesado. A nosotros nos toca dividir los ríos, a nosotros nos toca encontrarnos con Dios, a nosotros nos toca traer esa atmósfera de gloria sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre esta congregación. Dios está llamando familias a este lugar para cumplir un llamado profético para la iglesia Palabra en Acción aquí en Honduras. Dios está llamando familias para trastornar ciudades, para cambiar ambientes. Dios está llamando familias para sacar de la ruina, de la destrucción, a la muerte en desesperación, aquellas familias que están muriendo allá afuera.
Por eso esta mañana el Espíritu de Dios está tratando con tu corazón. Por eso esta mañana el Espíritu de Dios está influenciando tu corazón, para que tú seas un libertador de tu casa y que tus hijos puedan caminar en victoria, para que tus hijos puedan ver la bondad de Dios sobre su vida. Así que los padres tenemos esa capacidad, cuando hay obediencia en nuestro corazón, de abrir camino para nuestros hijos, para soltar las bendiciones sobre ellos, para soltar la provisión sobre ellos, para soltar la cobertura y la unción de Dios sobre ellos, para derramar sobre ellos una doble porción. Eliseo recibe una doble porción. Hermanos, si tú has estado ungido, tus hijos van a recibir una doble porción al carácter y al corazón que ha habido en tu espíritu. Ellos se van a mover aceleradamente, más de lo que tú te moviste. Van a trascender y van a hacer mayores cosas que las que nosotros hicimos, porque les marcamos un camino de gloria. La obediencia, la adoración, no solamente de decir levanto las manos, estoy cantando, es un acto de fe, es un acto de rendirnos a Dios, es un acto de entender que Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Dónde está el Cordero? Y dijo: no te preocupes, que Dios lo va a proveer. ¿Fue fácil para Abraham? No lo fue. Isaac era lo que más amaba, y Dios le está diciendo: dame Isaac, dámelo, ofrécelo en sacrificio. Yo quiero lo que más amas. Así Dios te va a visitar esta mañana preguntándote, pidiéndote: dame lo que más amas. Amén. Aleluya. Cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que nosotros le damos. Una vez que Abraham ya tenía una promesa: te bendeciré y serás de gran bendición en gran manera. Te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así será tu descendencia. Pero Dios estaba esperando una semilla. Diga: una semilla. Diga: Dios estaba esperando una semilla. Diga: Dios estaba esperando una semilla. Y Abraham la trajo delante de Dios. Diga. Y Dios lo exaltó y lo llamó padre de multitudes. Y le dijo: ya no te llamarás Abraham. Abraham es limitado, pero Abraham te llamarás ahora, que significa padre de multitudes. Ya no eres limitado, ahora eres ilimitado. Hoy suelto una palabra profética sobre tu vida, que tú produces un rompimiento como padre sobre tu casa, y que tú vas a traer multitudes, que tu descendencia, como dice el Salmo 112, será poderosa en la tierra, y que tus hijos poseerán las puertas del infierno. Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Toma la palabra, recibe la palabra. Dios va a influenciar esa palabra y la va a hacer productiva en tu corazón. Así que le dice: no te preocupes, que Dios proveerá. Versos 13 y verso 14 de Génesis 22. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Diga conmigo: el Señor proveerá. Otra vez: el Señor proveerá. Otra vez: el Señor proveerá. Tienes un Dios que provee salud, bienestar, vida en abundancia, relaciones familiares, restauración de tu hogar, levantar tu casa, bendecir tu familia. Tienes un Dios capaz de abrir puertas de trabajo. Tienes un Dios hacer que la tierra que tú cosechas prospere, cultive. El Dios que nosotros tenemos tiene poder para traer la provisión, la necesidad que usted tiene. Él es Jehová proveerá.
Él es Jehová Jireh. Y el mismo Dios que proveyó para Abraham está esta mañana en este lugar diciéndote a los hijos de Abraham, porque nosotros somos descendencia de Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham es para nosotros también. Nosotros debemos recibir en el Espíritu y por fe y por obediencia esa promesa y ese pacto que Dios hizo con Abraham. 3 días, dice la Escritura, que tardó Abraham para llegar al lugar. Tal vez tú dices, pastor, llevo una semana, llevo un mes, todo este año he estado reventado, pastor. Yo no veo salida. Yo vengo esta mañana para anunciar que el tiempo del rompimiento viene a tu vida, que el tiempo de tu provisión está a tu lado, que la gracia y la abundancia de Dios está sobre ti esta mañana. Amén. Y vengo para decirte también esta mañana que aun cuando tú no lo hayas visto ni lo hayas sentido, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha soltado de su mano. Él ha caminado contigo y está esperando que llegues al lugar de sacrificio. Dios le dio fuerza a Abraham hasta para levantar el cuchillo. No era fácil ofrecer a su propio hijo. No era fácil que su propia mano le quitara la vida, lo matara. No era fácil, pero la fuerza del Señor estaba con él. Aleluya. Tú has estado buscando y no has encontrado, porque tal vez en algún momento intentaste ofrecer el sacrificio, pero no lo hiciste. Dios quiere que esta mañana subas al monte. Dios quiere que esta mañana subas al lugar. Dios quiere que esta mañana llegues al lugar para ofrecerlo. Lo que un día te retuviste de ofrecerlo, que esta mañana lo ofrezca en el altar y te rindas a Dios. Ponte de pie.